¿realmente vivimos en una realidad simulada? Esta pregunta, que parece sacada de la ciencia ficción más audaz, ha cautivado a las mentes más brillantes durante siglos, y cada día cobra más fuerza. ¿Y si todo lo que vemos, tocamos y experimentamos, la totalidad de nuestro vasto universo, fuera simplemente una construcción artificial, un programa de ordenador increíblemente sofisticado? Los defensores de la teoría de la simulación no solo creen que esto es posible, sino que es altamente probable. Y lo más asombroso, cuanto más investigamos, más indicios parecen surgir. Prepárate para un viaje que podría dar un giro de 180 grados a tu percepción de la existencia. El origen de una idea fascinante, de filósofos antiguos a Nick Bostrom. La noción de que el universo podría ser una simulación no es, en absoluto, una novedad. Resuena en las filosofías ancestrales de culturas milenarias de todo el planeta. Sin embargo, la teoría de la simulación tal como la conocemos hoy, adquirió una prominencia considerable gracias a Nick Bostrom, un distinguido filósofo de la Universidad de Oxford. En el año 2003, Bostrom publicó un ensayo fundamental que sentó las bases para el apasionante debate contemporáneo. Partiendo de la premisa de que vivir en una simulación es una posibilidad plausible, Bostrom nos presenta el trilema de la simulación, una proposición que sostiene que una de las siguientes afirmaciones debe ser ineludiblemente cierta. Nos extinguimos antes de desarrollar la capacidad tecnológica para crear simulaciones realistas. Desarrollamos la capacidad de crear simulaciones, pero elegimos no llevarlas a cabo, quizás por consideraciones éticas o restricciones de recursos. Definitivamente, ya estamos inmersos en una simulación. Bostrom sugiere que cada una de estas eventualidades posee una probabilidad equitativa. ¿No te parece una lógica aplastante? Actualmente empleamos modelos computacionales para una miríada de propósitos, desde la previsión meteorológica y el estudio de patrones demográficos hasta el mero entretenimiento. Cuando una civilización alcanza un umbral tecnológico que le permite fabricar simulaciones indistinguibles de la realidad, la simulación más intuitiva que crearían sería la de su propia existencia en etapas primigenias. Bostrom denomina esto simulación ancestral. Y una civilización con tal proeza no se limitaría a concebir una sola simulación, sino que generaría múltiples. A su vez, estas civilizaciones simuladas podrían concebir sus propias simulaciones, desatando un efecto dominó que evoca la imagen de las célebres muñecas rusas, las matrioshkas, donde una realidad se anida intrincadamente dentro de otra. Imagínate por un instante, tú, un personaje en este vasto mundo, convencido de tu libre albedrío. Decides inventar una computadora y lo consigues. Luego concibes la idea de crear un mundo dentro de esa computadora. Y ese mundo, a su vez, genera un mundo en su propio computador. Y así sucesivamente. Simulaciones dentro de simulaciones hasta el infinito. Figuras prominentes como Elon Musk abordan esta hipótesis con una seriedad notable, al ser interrogados sobre las probabilidades de que residamos en la realidad original, la base reality. Su respuesta fue contundente. Las probabilidades son 1 entre 1000 millones. Neil deGrasse Tyson, con una perspectiva ligeramente más conservadora, estima las probabilidades en un 50-50. Una probabilidad del 50% de que todo lo que experimentamos sea una fabricación artificial. Esto es escalofriantemente alto. Es crucial recalcar que, aunque debatida por la comunidad científica, la teoría de la simulación no constituye una teoría científica en el sentido más estricto del término. No se cimienta en las matemáticas, sino en la filosofía. No es un dominio de la física, sino de la metafísica. Lo que verdaderamente necesitamos, entonces, son evidencias irrefutables, y para hallarlas solo necesitamos observar con detenimiento. Glitches en la matriz, fallos y anomalías en nuestra realidad aparente. Si nuestra existencia se desenvolviera en una realidad artificial, resultaría lógico esperar la aparición esporádica de fallos o glitches, anomalías en el sistema, ¿no es así? Philip K. Dick, reconocido como uno de los escritores de ciencia ficción más influyentes de todos los tiempos, cuyas obras inspiraron películas emblemáticas como Blade Runner y Total Recall, sostenía la creencia de que existen múltiples universos y que en ocasiones esas otras realidades se filtraban en la nuestra. Afirmaba haber experimentado visiones de esta índole y plasmó estas percepciones en historias, convencido de que realidades plurales existían, superpuestas unas sobre otras como múltiples transparencias de película.
Una de las manifestaciones más intrigantes por las que otras realidades podrían fusionarse con la nuestra es el efecto Mandela. El efecto Mandela describe el fenómeno en el que un gran número de individuos comparte recuerdos vívidos de acontecimientos que, en realidad, nunca ocurrieron. El término se popularizó porque millones de personas recordaban con exactitud la muerte de Nelson Mandela en prisión, algo que de hecho no sucedió. La gente recordaba a su esposa caminando junto a su ataúd en una procesión fúnebre televisada por 2 horas, un evento que jamás tuvo lugar. Otros ejemplos notables y desconcertantes incluyen la insistencia popular en que los Berenstain Bears siempre se deletrearon como Bernstein Bears. El magnate del juego de Monopoly llevando un monóculo, nunca lo tuvo. Darth Vader pronunciando la frase Luke, soy tu padre. Su diálogo real fue no, soy tu padre. La creencia en la existencia del producto Stouffer's Stuffed Top Stuffing no existe. Stuffed Top es una marca de Kraft. La reina malvada de Blancanieves diciendo espejito, espejito mágico. Su frase real es espejo mágico en la pared. La convicción de que Febreze se escribía con doble E, se escribe con una sola E. El recuerdo de una marca de mantequilla de cacahuate llamada Jiffy, en realidad es Jif. La presencia de una cornucopia en el logotipo de Fruit of the Loom, nunca la tuvo. El recuerdo de la novia de Jaws en la película Moonraker usando frenillos, no los tenía. ¿Por qué millones de personas conservan recuerdos tan nítidamente distintos de la realidad? ¿Podrían ser fallos en la simulación? Philip K. Dick también intuía que el déjà vu se manifestaba porque algo en nuestro universo simulado había sufrido una alteración y una nueva línea temporal se había ramificado de la existente. Es como si estuviéramos inmersos en una realidad programada por ordenador y la única pista de ello es cuando alguna variable se modifica. Esa sensación inconfundible de haber vivido un momento antes, según Dick y otros, es porque ya lo viviste. El déjà vu sería la simulación corrigiéndose con información fresca. Claro está, los escépticos pueden desestimar fácilmente estas teorías, argumentando que la mente humana es terriblemente poco liable. No las aceptan como prueba irrefutable. Sin embargo, la historia no concluye aquí. Los códigos ocultos de la creación, matemáticas y física cuántica al descubierto. Habitamos un universo de dimensiones colosales, albergando una asombrosa cantidad de 2 por 10 a la 23 estrellas. Incluso si la vida fuera un fenómeno extremadamente raro, sería lógico anticipar alguna señal de su existencia en algún rincón. Esto es lo que plantea la célebre paradoja de Fermi. De acuerdo con la ecuación de Drake, debería haber más de 1 millón de civilizaciones tecnológicamente avanzadas solo en nuestra galaxia, y la más cercana debería encontrarse a apenas unos cientos de años luz. No obstante, no detectamos nada. ¿Estamos verdaderamente solos en el cosmos? ¿O acaso nuestro programa se centra exclusivamente en nosotros? ¿Y qué hay de las férreas reglas físicas que lo gobiernan todo? Max Tegmark, un cosmólogo del MIT, ha señalado que las estrictas leyes de la física sugieren la posibilidad de una simulación. Imponer un límite a la velocidad de la luz es de cierto una estrategia magnífica para evitar que tus sims, o sea, tus seres simulados, se aventuren demasiado lejos de su hogar, ¿no crees? El físico teórico James Gates consideraba la teoría de la simulación una completa locura. No obstante, al adentrarse en el estudio de quarks y electrones, descubrió un código de corrección de errores intrínsecamente incrustado en las ecuaciones que describen la teoría de cuerdas. Imagina la escena. Entonces estás afirmando que, cuanto más profundizas, encuentras código de computadora escrito en la mismísima estructura del cosmos, en las ecuaciones que utilizamos para describir el cosmos. ¿Sí? Código de computadora. Código de computadora. Secuencias de bits de unos y ceros. El Dr. Gates cambió radicalmente su perspectiva sobre la teoría de la simulación. En 2017, un grupo de científicos de la Universidad de Washington demostró la capacidad de insertar código informático en hebras de ADN. La naturaleza misma es una manifestación matemática. Considera la secuencia de Fibonacci. Cada número es la suma de los dos precedentes. 1, 1, 2, 3, 5, 8. Al dividir dos números consecutivos de Fibonacci, obtenemos la proporción áurea.
aproximadamente 1.618, también conocida como Phi. Los números de Fibonacci y la proporción áurea se manifiestan en infinidad de lugares. El número de pétalos en una flor. Los lirios tienen 3, los ranúnculos 5, la chicoria 21, las margaritas 34. La distribución de los pétalos en un círculo, siguiendo la proporción áurea. La cantidad de ramas que forman los árboles. La relación entre abejas hembras y machos en una colmena, 1.618. Las proporciones del cuerpo humano, una nariz, 2 ojos, 3 segmentos de extremidades, 5 dedos. La proporción del hombro al codo y del codo a la punta de los dedos. Incluso, una molécula de ADN mide 34 Armstrongs de largo por 21 Armstrongs de ancho. De nuevo, números de Fibonacci. Desde la espiral de las conchas marinas hasta la espiral de una galaxia y en todo lo que hay entre medio, los números de Fibonacci están omnipresentes. Algunos sostienen que esto es una mera coincidencia, que los seres humanos buscan patrones en el caos porque así estamos programados. ¿Cómo? ¿Programados para qué? ¿No es fascinante que al intentar desacreditar la teoría de la simulación acaben inadvertidamente respaldándola? Sin importar lo que estudiemos, ya sea algo de la magnitud de una galaxia o tan ínfimo como un electrón, todo en el universo parece adherirse a patrones y reglas. En otras palabras, a un programa. El experimento de la doble rendija, la gran revelación de la inexistencia. Para emular un universo completo, la tecnología que necesitaríamos superaría con creces la que poseemos actualmente. Sin embargo, esto no implica que no la alcanzaremos. La ley de Moore predice que la capacidad de computación se duplica cada 18 meses, una tendencia que se ha mantenido constante durante aproximadamente 50 décadas. Si bien esta progresión está experimentando una ligera retrasación debido a limitaciones físicas, es innegable que lograremos miniaturizar los microchips aún más. Se vaticina que la inteligencia artificial podría superar la inteligencia humana en el próximo ciclo. Elon Musk señala que, en su infancia, el videojuego más avanzado era Pong, 2 rectángulos en pantalla. 40 años después, la tecnología de los videojuegos es casi indiscernible de la realidad misma. Él hizo esa afirmación hace 6 años, y en ese breve lapso, los motores de videojuegos han alcanzado un realismo aún mayor. Basta con observar las impresionantes imágenes Unreal Engine 5. Cuando un mundo que podemos construir se siente tan tangible como el nuestro, ¿qué aspecto tendrán los videojuegos en los próximos 6, 60 o 6.000 años? Pero, simular un universo entero, ¿qué tamaño de computadora sería indispensable? Se estima que existen 10-80 átomos en el universo. Si cada partícula requiriera 128 bits para calcular su posición y momentum, alcanzaríamos la asombrosa cifra de 1083 bits. Esto es solo para el almacenamiento de datos. Además, necesitaríamos una capacidad de procesamiento inmensa para rastrear el comportamiento de cada una de esas partículas. Multiplicado por miles de millones de personas, las cifras se vuelven irrisorias. Para alimentar tal simulación se requeriría acceso a múltiples esferas de Dyson, megaestructuras hipotéticas capaces de capturar el 100% de la energía de una estrella, o la capacidad de aprovechar la energía de agujeros negros. Esta es la razón por la que físicos de renombre como el Dr. Michio Kaku no respaldan la teoría de la simulación, afirmando que simular un universo no es científicamente factible. Él argumenta que el único computador capaz de simular un universo es el universo mismo. A primera vista, esta afirmación tiene sentido. Sin embargo, con el debido respeto al Dr. Kaku, así no es como operan las simulaciones. Cuando juegas un videojuego en 3D, el mundo entero del juego no se renderiza por completo. En su lugar, el motor del juego calcula únicamente lo que el jugador puede ver e interactuar en ese instante preciso. Si estás jugando y hay un coche o un edificio a 1 kilómetro de distancia, ese objeto completo no se renderiza. El motor del juego procesa solo la información mínima indispensable para que el objeto parezca real. Un edificio lejano se renderiza como unos pocos píxeles, sin gran complejidad. A medida que te acercas, el motor añade más detalles, pero sigue siendo solo una fachada. El motor del juego no se molesta en calcular lo que hay dentro del edificio. El motor del juego sabe exactamente cuánta información enviarte y no se preocupa por nada más. Si vivimos en una simulación, sería lógico que nuestra realidad se renderizara de manera similar. Y podríamos poner esto a prueba. ¿Cómo? La doble rendija y la conciencia cuántica, observadores de un sueño. Podemos testear esta fascinante hipótesis utilizando el experimento de la doble rendija.
Permítame explicar cómo funciona. Si lanzamos partículas en línea recta hacia una pantalla, después de que atraviesen una única rendija, lo que esperamos observar es un patrón de acumulación. Si repetimos este proceso con una onda, el patrón resultante sería uno donde las partículas se concentran más densamente en el centro, pero se irradian hacia afuera, similar a un patrón ondulatorio. Sin embargo, cuando introducimos una segunda rendija, la verdadera maravilla comienza. Al pasar las ondas por ambas rendijas, cada una de ellas genera su propia onda. Cuando estas ondas se cruzan, se anulan entre sí, creando un intrigante patrón de interferencia. Así, las partículas que atraviesan dos rendijas producen patrones de aglomeración, mientras que las ondas, a través de dos rendijas, generan un patrón de interferencia. ¿Queda claro? Perfecto. Ahora, si disparamos electrones a través de una única rendija, observamos el esperado patrón de aglomeración. Un electrón posee masa, siendo una minúscula porción de materia. Por lo tanto, si disparamos electrones a través de dos rendijas, lo lógico sería ver dos agrupaciones. Pero no es lo que sucede. Lo que aparece es el patrón de interferencia de onda. Esto no debería estar pasando. Durante años, los científicos asumieron que los electrones estaban chocando entre sí, causando el patrón ondulatorio. Pero en la década de 1960, el experimento fue modificado para que solo un electrón a la vez fuera disparado a través de las rendijas. No había forma de que los electrones interactuaran entre sí, y aún así, seguíamos observando un patrón de interferencia. Los científicos, intrigados, quisieron determinar la causa de este fenómeno, por lo que añadieron un detector para observar los electrones mientras pasaban por las rendijas. Fue en ese momento cuando la situación pasó de extraña a paranormal. Tan pronto como se instalaron los detectores, el patrón de interferencia desapareció y el patrón de aglomeración regresó. Retire los detectores y el patrón de interferencia ondulatoria vuelve. Pero eso es un resultado diferente al que teníamos antes. Y aquí reside el último truco que podemos realizar con los átomos. Deje el detector en su sitio, pero, con total discreción, desenchúfelo. No permita que los átomos sospechen que no los está espiando. Vuelve a ejecutar el experimento. Si logras explicar esto utilizando el sentido común y la lógica, por favor avísame, porque te espera un premio Nobel. Es como si las partículas fueran conscientes de que están siendo observadas. El físico John Wheeler concibió una idea que denominó el experimento de elección retardada. En este experimento, los fotones son proyectados a través de la doble rendija, pero el detector no se activa hasta después de que pasan por la rendija, pero antes de que impacten la pantalla. Los fotones se emitieron como ondas, pasaron por las rendijas como ondas, pero cuando las ondas fueron observadas antes de golpear la pantalla, de repente se comportan como partículas de nuevo. ¿Todavía no crees que hay una inteligencia operando? Lo que el experimento de Wheeler demostró es que aunque los electrones comenzaron como ondas, pero se comportaron como partículas después de ser observados, en el momento en que se tomó la decisión de observarlos, los electrones se registraron a sí mismos como habiendo pasado por las rendijas como partículas. Los electrones cambiaron su estado viajando hacia atrás en el tiempo. Personalmente, me inclino más hacia la perspectiva de la teoría de la información y a la creencia de que el universo en el que existo es una simulación de muy alta calidad. Este experimento se lleva a cabo en una mesa de laboratorio, a una distancia insignificante. ¿Qué sucede cuando observamos la luz proveniente de distancias colosales, como una galaxia a 100 millones de años luz? Si la luz de una galaxia distante se proyecta a través de la doble rendija, crea el patrón de interferencia ondulatoria. Pero si forzamos a esos fotones a pasar por un aparato de medición para observarlos, la onda nuevamente colapsa hasta su origen. Esto se denomina retrocausalidad. Simplemente al optar por observar los fotones de esta manera, estos alcanzan el tiempo 100 millones de años atrás y alteran su estado al otro lado de la galaxia. Pero, como un motor de videojuego, solo lo hace si estamos mirando. Incluso si nuestro universo está repleto de galaxias, estas galaxias podrían no existir realmente. Si estamos inmersos en una simulación, las estrellas y galaxias podrían ser meras proyecciones,
y solo al acercarnos a ellas se volverían más detalladas. Esta es una estrategia excelente para optimizar los recursos computacionales. Y dado que estamos sujetos a un límite inquebrantable en la velocidad de la luz, viajar a lugares distantes resulta extremadamente difícil. Limitar la velocidad de la luz es una regla práctica a implementar. La mecánica cuántica, con fenómenos como el experimento de la doble rendija y el entrelazamiento cuántico, solo cobra sentido si existe un programa en funcionamiento, porque únicamente el programa puede prescindir de las leyes de la física e ignorar la propia noción del tiempo. Simulación o divinidad. ¿Hay alguna diferencia? Un argumento bastante conveniente para la teoría de la simulación es que es irrefutable. El Big Bang fue la simulación arrancando por primera vez. ¿No hemos encontrado extraterrestres? ¿No están incluidos en esta simulación o se encuentran fuera de nuestro alcance programático? ¿Los ovnis parecen desafiar las leyes de la física? Eso es porque son programas operados por los creadores de la simulación. No están obligados a seguir nuestras leyes físicas. Pero, ¿quién creó la simulación? Esa es la pregunta fundamental, ¿no es así? Cuando concebimos al creador de la simulación como una inteligencia omnisciente que existe más allá de nuestra comprensión del espacio y el tiempo, el concepto se asemeja asombrosamente a la descripción de Dios. Y de la misma manera que no podemos refutar que no estamos en una simulación, tampoco podemos probar la inexistencia de Dios. Si ocurre un milagro o si sucede algo terrible, se podría argumentar que es parte de la simulación con la misma facilidad con la que se diría que es parte del plan divino. Un aspecto que considero particularmente fascinante es que muchos defensores de la teoría de la simulación son ateos acérrimos. Desestiman la noción de Dios como una superstición anticuada. Sin embargo, existen muchas personas profundamente religiosas que rechazan la ciencia demostrable como la evolución y la edad de la Tierra. Individuos de la esfera religiosa argumentan que si no hay Dios y la vida es solo una simulación, entonces nada tiene sentido. Sin una deidad que nos guíe y en ocasiones nos castigue, según las creencias de cada uno, nuestras acciones carecerían de consecuencias. Estoy en desacuerdo. Aun si no habitamos la realidad base, seguimos viviendo en nuestra realidad, y nuestras acciones aquí tienen consecuencias tangibles. En cuanto a lo que sucede después de la muerte, sea simulación o no, nadie lo sabe a ciencia cierta. Ambas partes a menudo sostienen que fe y ciencia son incompatibles. ¿No es esto una contradicción? Independientemente de si crees en Dios o en la teoría de la simulación, la pregunta esencial es, ¿cuál es la verdadera diferencia? Espero que este análisis detallado sobre la teoría de la simulación haya sido tan intrigante para ti como lo fue para mí al crearlo. Es un tema que nos invita a cuestionar todo y expandir los límites de nuestra imaginación. ¿Y tú? ¿Qué piensas? ¿Creemos que somos Sims en un vasto juego cósmico? ¿O que la realidad es algo mucho más orgánico? Comparte tus reflexiones.